Hola, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles. Su hermano y amigo Yair Pereira. Bueno, tenemos miembros en el canal también, que el Señor les bendiga por apoyarnos, por estar pendiente de nuestro contenido. De verdad que el Señor me les bendiga grandemente. Una vez más, lo prometido es deuda. La segunda parte del tema que traíamos, que dijimos anteriormente con respecto a la guerra del Medio Oriente. Hoy, en el video anterior, cómo empezó todo, ¿cierto? Así dijimos, cómo empezó todo. Hoy, cómo va a terminar Israel. Escúchenme, escúchenme. Esta es la segunda entrega, pero resulta que les voy a dar una tercera entrega. Tercera entrega, ¿por qué? Porque me enviaron un video de este señor que aparece aquí. Este señor se llama Juan Camilo Tovar, creo que es el nombre. Se llama Camilo, apellido Tovar o Juan Camilo Tovar. Bueno, en fin, él hace contenido. Y me envían un video donde él está diciendo que Israel no es el pueblo de Dios. Él dice eso en reacción a algo que dice Yatensi Bonilla, creo que es el nombre de otro pastor que anda por ahí, predicador. Y este predicador dice que Irán no pelea con Israel, sino que pelea con Dios. A lo que este señor Juan Camilo responde y comienza a decir una cantidad de locuras. Entonces, a razón de eso, nuestros seguidores, los que siguen nuestro canal, me han pedido que también les explique esto. Entonces, por eso, en vez de 2 entregas, una tercera entrega. Así que hoy, para ser disciplinados con la secuencia, hoy es la segunda parte, pero me toca traerles una tercera parte, que es dándole respuesta a lo que dijo este señor que ya ustedes vieron aquí. Hoy vamos a ver cómo termina Israel. ¿Cómo termina Israel? Mire, esto es poderoso lo que vamos a ver hoy. De verdad poderosísimo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que habla demasiado, que tienen espíritu de necedad, hablando que Israel es un pueblo genocida, copiando el discurso del mandatario de turno. Son unos genocidas. Y entonces otros repiten lo mismo que dice el gobernante de turno. Mire, yo le voy a decir algo. En un alto porcentaje, no voy a generalizar porque en la vida no se puede generalizar en todo. Hasta la Biblia es clara en eso. La Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. No se generaliza ni para la salvación. Mire usted. La Biblia dice que habrá un remanente que se guardará, otro no. En fin, no se puede generalizar en esta vida en nada. Pero la gran mayoría de los que odian a Israel, la gran mayoría, ojo, no estoy generalizando porque sé que no son todos. Son gentes con idea de izquierdas, comunistas, socialistas. La gran mayoría. Que copian el discurso del mandatario que estuvo por Venezuela. Y siguen copiando el discurso del que gobierna hoy. Aquí y por allá. Con mucho más tiempo después, voy a hablarles de qué creencia o ideología se levantará el anticristo. El anticristo viene con ideas de socialismo. Por eso todos estos, la gran mayoría, que creen en el socialismo y lo predican, odian a Israel. Métase en sus perfiles en Facebook para que usted vea. Usted conoce de algún socialista, de algún comunista, de algún revolucionario. Métase en su perfil de Facebook para que usted vea que odia a Israel. Hágalo, le hago ese reto, hágalo para que usted vea. Ellos odian a Israel. Porque estas son ideas que no son sanas, no son de Dios. El anticristo, cuando el anticristo se manifieste, va a venir, cuando ya él aparezca. Porque ya está en acción. Pero cuando haga su manifestación pública, usted va a descubrir, los que se queden, que el hombre viene con ideas de socialismo y son gobiernos con ideas socialistas los que lo van a subir.
Y estos necios hablando. Israel, un pueblo... Vea gente que no sabe ni dónde queda el libro de Génesis. Que no conocen la escritura, hablando de Israel, diciendo, usted no sabe nada. Usted no conoce la Biblia. Usted no sabe, si no conoce, si no pregunte. Usted porque se sabe un texto de la Biblia de memoria, usted se cree teólogo. No, señor, no sea necio. Aprenda esto que le traigo hoy aquí, en boca del hermano Antonio Restrepo. No, y más de uno va a decir que el hermano Antonio Restrepo, pastor, lo voy a decir públicamente, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Muchos van a decir que él no tiene la razón, porque así hay algunos eruditos que solo se saben un texto de la Biblia y son eruditos. Mire, usted va a decir, no, no es como él dice. Es que no es como él dice, es como dice la Biblia. Y él aquí nos va a dar un paseo por la escritura. ¿Cómo va a terminar Israel en un futuro no muy lejano? Porque aunque te duela, Israel es el pueblo de Dios, aunque te duela. Y a los que no nos duele, que amamos a Israel, seguimos orando por Israel y por sus pueblos vecinos. Pero es mejor no ser fatuo, no ser necio y mejor orar. ¿Cómo va a terminar Israel en un futuro no muy lejano? No muy lejano. ¿Qué va a pasar con Israel? Ya vimos cómo empezó, cómo desde el principio el odio hacia Israel lo han querido destruir. Hoy vamos a ver cómo va a terminar Israel. Y en la tercera, aleluya, y en la tercera entrega, que me vi forzado a la tercera entrega, vamos a ver en la próxima emisión, estos enemigos de Israel, los enemigos de Israel con una cuenta pendiente con Dios. Los enemigos de Israel, escúcheme, los enemigos de Israel con una cuenta pendiente con Dios. Eso es lo que vamos a ver en la tercera entrega y cómo van a terminar los enemigos de Israel. Hoy, cómo termina Israel y cómo Dios pelea y toma venganza por su pueblo. Miremos el video. Y veamos cuáles son los aliados que vienen contra Israel. Recordemos, esto se da en el marco de la gran tribulación, en la gran guerra devastadora que va a envolver a las naciones del mundo, pero especialmente Rusia será el gran agente detonador de esta guerra con sus aliados y enfocarán todo su poderío en contra de Israel. Así está escrito y así lo leímos en Ezequiel capítulo 38, verso 1 en adelante. Aquí hay otro mensaje que me dio el Señor, está diciendo Ezequiel, le había dado uno antes en el capítulo 37, respecto de la restauración de Israel, descrita metafóricamente como un valle lleno de huesos secos. En el verso 11 dice que esos huesos secos son la nación de Israel, de ese capítulo 37, y aquí, entonces dice, ese es otro mensaje, es decir, ¿por qué otro mensaje? Porque ya está haciendo alusión al que había descrito en el capítulo anterior. Le dice, hijo de hombre, dirige tu mirada hacia el norte, hacia la tierra de Magog, y profetiza contra Gog, rey de Mesé y Tubal. Dile, el Señor dice, yo estoy contra ti, Gog, pondré garfios en tus quijadas, te arrastraré junto a tu ejército hasta el lugar de tu castigo. Lo haré a pesar del poder de tu ejército y de tus tropas, de infantería y de tu caballería. Todos tus armados hasta los dientes, tu misma suerte correrán. ¿Quiénes van a venir con él? Persia, que es Irán, que también es Irán, Etiopía, Fud, que es Libia, quienes se unirán a ti con todas sus armas, así como Gomer, es decir, Armenia arriba, Armenia es Gomer, y todas sus huestes. Si buscan un mapa antiguo encontrarán que lo que hoy es Armenia es la Gomer, y va a seguir Gomer y sus huestes, y también los ejércitos de Beltogarma. Beltogarma aquí es Turquía, la antigua Anatolia o el antiguo territorio de los hititas, del reino de los hititas, por allá del tiempo de los israelitas. Entonces, miren los países que vienen, Beltogarma. En este Beltogarma
está no solamente involucrado lo que es Turquía, sino Grecia mismo hace parte de esto, ya que en el pasado lo que hoy es Grecia y lo que hoy es Turquía eran un mismo pueblo. También Siria, recordemos que el país de Siria, el vecino de Israel, también era un solo pueblo con lo que hoy es Turquía y con lo que es Grecia. Por eso, cuando muere Alejandro el Grande, recuerden que la herencia seleuca o de Seleuco, que es el padre de Antíoco I, que es el que dominó Grecia, Turquía y Siria, pues por eso se pusieron varias ciudades entre Turquía y Siria, la Siria de hoy, con el nombre de Antioquía, en honor de Antíoco Epifanio, que fue el más famoso de estos seis hijos que dejó Seleuco. Del hijo que dejó Seleuco, y a partir de él pues vienen los otros Antíocos, los descendientes de este primer Antíoco. Entonces, todos estos países están mencionados que van a volver en una guerra contra Israel. Lo hicieron en los tiempos de los macabeos. En los tiempos de los macabeos, estos países se unieron, primero hacia el año 230 a.C., Israel era gobernado por los egipcios, por la dinastía Ptolomea. Pero más tarde los griegos, a través de los antíocos, la descendencia seleuca, derrotan a los egipcios y se apoderan de todo este Medio Oriente. Realmente se apoderaron, incluyendo Israel, y fue cuando vino los grandes horrores que describen los libros de los macabeos, lo que pasó allí, lo que hicieron los griegos, la profanación del templo, la prohibición que la gente leyera siquiera alguna palabra de la Torá, la prohibición de los ritos religiosos que hacía Israel, y el cambiarle los ritos y las fiestas por las fiestas griegas, y cambiarles el lugar santísimo donde ellos rendían culto por una estatua del dios Zeus de Grecia. Esa fue una profanación terrible que pasó. Y ahí estaban unidos estos pueblos que estamos leyendo aquí, pues si se unieron en el pasado en contra de Israel, ¿cómo poder negar de que no se van a unir de nuevo en el futuro, y especialmente en el tiempo más definitivo, que es el tiempo de la gran tribulación? Entonces, así, ahora leo leímos hasta el verso 6, hasta Turquía y Grecia y Siria, que es esta Bet Togarma. Prepárate, permanece movilizado, le está diciendo Dios a God. Tú eres su jefe, God, es decir, es el que los encabeza, los que los dirige a todos, que es Rusia. Más adelante serás llamado a la acción. Al cabo de años distantes te lanzarás sobre la tierra de Israel. Le está anunciando que ese evento no se iba a dar en los tiempos del profeta Ezequiel ni en el inmediato futuro, sino que se iba a dar en el lejano futuro. Y ese lejano futuro, hoy estamos cerca de él, que es en el tiempo de la gran tribulación. Se lanzará, ¿contra quién se va a lanzar en ese instante lejano? Se va a lanzar contra la tierra de Israel, que está en paz, luego del retorno de su pueblo desde muchas tierras. Israel ha vivido grandes periodos de paz, es decir, con ciertos nerviosismos, ciertos brotes de guerra con sus enemigos. Recordaremos que desde que se estableció el Estado de Israel siempre ha habido unos periodos de ataques, de guerras, de levantamiento de pueblos vecinos contra Israel, pero han habido otros grandes periodos que han estado quietos, que han estado tranquilos un poco. Entonces aquí está describiendo eso. ¿Cuándo fue que Israel retornó de los pueblos, que está diciendo el verso 8?
pues lo hizo a partir del 14 de mayo del 48. Y todos comenzaron a regresar de los pueblos. Y el verso 9 dice, y tú, hablando de Gog, y tus aliados, es decir, ¿cuáles son los aliados? Aquí los va a mencionar, perdón, ya los mencionó arriba. Y un vasto y temible ejército descenderán sobre ellos como una tormenta y ocuparán la tierra como si fueran una nube. Aquí describe que Gog va a venir con un ejército tan grande que parecerá como si fuera una nube. ¿Con qué comparó? Aquí es Ezequiel. Joel comparó esta invasión que Rusia y sus aliados va a ser en contra de Israel como una invasión de langostas, como si fuera una gran invasión de langostas. Capítulo 2 de Ezequiel, noten. Aquí dice, toquen la trompeta en Sión, den voces de alarma a mi santo monte, cuando venga este gran ataque, conocido aquí como el ejército de langostas. Es el ejército más grande descrito en la profecía, reunido en toda la historia de las grandes guerras del mundo. Nunca se ha reunido un ejército como este que se va a reunir. Lo que indica que entre estos aliados que van a venir para invadir a Israel, que van a venir encabezados por Gog, va a venir también el ejército chino y otros aliados de Oriente. Seguimos leyendo en el verso 2 de Joel 2. Tiemblen todos los habitantes del país, pues que ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Pueblo, estoy leyendo la parte final del verso 2, pueblo que nunca lo hubo en la antigüedad, no lo habrá en las generaciones futuras. Es decir, el ejército más grande reunido por primera y única vez en la historia. Nunca en el pasado hubo un ejército tan grande. Hubieron guerras muy grandes como la guerra de los bolcheviques, por ejemplo. En la guerra de los bolcheviques se recordará cuando ante las tropas de Hitler se rindieron en un día, por ejemplo, 5 millones del famoso ejército rojo. Y parecía demasiado que hubiera un ejército tan grande para aquella época. Sin embargo, este ejército que va a reunir Gog y que van a reunir las naciones enemigas de Israel, será el más grande que jamás se haya reunido, lo está diciendo la parte final del verso 2 de Joel 2. Mucha atención a eso. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Es decir, en el resto de la historia del mundo no se volverá a reunir un ejército tan grande para la guerra. El fuego devorará delante de ellos, detrás las llamas lo quemarán todo. Habla de cómo van a entrar arrasando por todas partes. Antes de su llegada, el país se parece al jardín de Edén, es decir, Israel va a estar como en efecto está hoy, hasta el gran desierto de Israel lo han hecho productivo a consecuencia de una cantidad de riegos muy especiales que han hecho para hacer el mejor uso del agua, y los grandes desiertos los han puesto a producir. Es decir, por eso viene la comparación, que parecen como si fuera el jardín de Edén. Eso dijo el verso 3, está diciendo el verso 3, después que un desolado desierto, nada escapa a su poder. Hablando de este ejército, dice, el verso 4, tiene aspecto como de caballos, galopan como corceles, no que sean caballos, no son corceles,
Son armas tan sofisticadas que el profeta para su tiempo no podía describirlas y decir son misiles o son ojivas nucleares o son armas de inteligencia artificial. No puede describirlas, simplemente él da una apreciación según lo que él alcanza a ver en la visión. El verso 5 dice: al saltar sobre las cumbres de los montes, producen estruendo. Es decir, cuando un arma de estas da contra un cerro, contra alguna montaña, produce estruendos. Recordemos que esos estruendos para los tiempos del profeta no existían, esas armas que produjeran semejantes o grandes explosiones. Eso está diciendo el verso 5, que produce un estruendo como el de un carro de guerra, como el crépito o el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, es decir, un ejército tan grande que asusta a todo el resto de naciones del mundo, y todos los rostros palidecen. Verso 7, atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación, es decir, tan bien entrenados vienen. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas, se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante ese ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. Es decir, es tan grande el daño, no solamente lo numeroso de este ejército que jamás se habrá reunido en la historia ni se volverá a reunir jamás. Pero cuando eso esté pasando y venga esa gran invasión, ya el Señor comienza también a hacer su intervención. Verso 11. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Es decir, si son grandes los ejércitos o este ejército, el más grande del mundo, que se reunirá en la historia para una guerra definitiva, es más grande y más poderoso el gran ejército del Señor. Recordemos que Apocalipsis capítulo 17, verso 14, dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de los reyes. Por eso hacemos esa anotación aquí y haciendo ese paralelo con Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué sigue luego a partir del verso 12? Para ese entonces, ¿qué debe hacer Israel? Debe Israel rendirse, humillarse ante el Señor. ¿Por qué? Porque solo el Señor es el único que los va a salvar. No hay nadie, no hay nación ninguna, ni ejército en la tierra que pueda entrar a intervenir ese día a favor de Israel para librarlo de esa invasión, la más numerosa de la historia. Solo el Señor será su Salvador. Por eso a partir del verso 12 de Joel 2:12, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, le dice Dios a Israel, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor, su Dios. Adonai Elohim, dice el verso 13, que se vuelvan Adonai Elohim, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga, tal vez reconsidere y cambie de parecer y deje tras sí una bendición, es decir, hacia la casa de Israel. Las ofrendas de cereales y libaciones
son del Señor su Dios, son de Adonai Elohim. Verso 15, toquen la trompeta en Sión, es decir, en Jerusalén, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, es decir, que todo el pueblo, como en los tiempos de Josafat, se reúna y se humille delante de Dios, como lo hicieron esa vez cuando estaban al borde de ser eliminados o exterminados de la tierra. Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Y luego dice, que salga de la alcoba el recién casado y la recién casada de su recámara nupcial. Lloren, es decir, que todo el mundo busque del Señor, se olvide de cualquier otra actividad y se dedique a buscar y a humillarse en la presencia del Señor. Verso 17, lloren los sacerdotes ministros del Señor entre el pórtico y el altar y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues a la propiedad o tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. Note que esta es la invasión de las naciones. Aquí está haciendo alusión que esta guerra es la guerra que las naciones van a hacer contra Israel. Y notemos una cosa, quienes encabezan esto no son todas las naciones del mundo, sino las naciones exclusivamente o tradicionalmente enemigas de Israel. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Verso 18 habla de la respuesta del Señor. Es decir, la respuesta cuando Israel se humille y busque el rostro del Señor, entonces Dios no se hará esperar y traerá su respuesta. Entonces el Señor mostrará su amor a su tierra y perdona a su pueblo. Eso dijo el verso 18, verso 19. Le respondió el Señor, le respondió a Adonai, miren, les enviaré cereales y vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos. Lo primero que hacen estas grandes invasiones es cortar el suministro de víveres, lo que ha pasado en Ucrania y lo que siempre ha pasado en las guerras. En esta invasión a Israel le van a cortar, desde luego, como en todo, el suministro de los víveres, es decir, de los elementos esenciales para la vida, pero el que va a romper ese cerco y va a hacer que les llegue el alimento, lo que ellos necesitan, es el Señor. Por eso el verso 19 dice, le respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Dice luego, alejaré de ustedes al que viene del norte. Note, si uno está en Israel, se ubica en Israel, en todo el norte y mira hacia el norte de Israel está Siria, Turquía, está Armenia, Azerbaiyán, y en la parte más alta está Rusia. Esos son los países que están al norte de Israel. Y eso es lo que está diciendo. En el verso 20 da la posición de estos países. Alejaré de ustedes al que viene del norte, es decir, a Gog y Magog, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, y subirá su hedor. Es decir, es la gran matanza que va a ocurrir, la gran destrucción de este ejército, el más grande del mundo, que va a terminar aplastado bajo la ira del Señor ese día, que lo describe el verso 20 de Joel 2 y lo describe Ezequiel capítulo 38, verso 18 en adelante, o desde el verso 17. 38, 17 de Ezequiel. El Señor Dios dice, tú eres de quien yo hablé hace mucho tiempo, diciendo que después de muchos años yo te traería para hacer guerra contra mi pueblo.
Pero cuando tú vengas a destruir la tierra de Israel, se despertará mi ira, está diciendo Dios en ese verso 18. Y el verso 19 dice, porque mi celo y mi gran cólera, yo prometo, en mi celo y mi gran cólera, yo prometo un gran temblor de tierra de Israel para aquel día. Entonces todo el que vive temblará de terror ante mi presencia. Ese terremoto está anunciado también en Apocalipsis capítulo 6, verso 12, y está también pronosticado en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Es decir, tanto en el 6 como en el 16 de Apocalipsis está anunciado este terremoto, cuando los habitantes del mundo, y especialmente los enemigos de Israel, temblarán y le pedirán a las montañas que caigan sobre ellos y los escondan de la presencia del Señor. Recuerden, esta es una profecía que viene de Isaías capítulo 2. Isaías fue el primero que habló de este gran evento en su capítulo 2 de su libro. Y luego sigue describiendo lo que va a pasar. En las montañas se desmoronarán, las rocas escarpadas se caerán, las murallas se vendrán al suelo, lanzaré contra ti, es decir, contra Gog y todo este ejército, el más numeroso de la historia, toda clase de terror, dice el Señor Dios, y pelearán todos los ofuscados, incluso con sus propios hermanos. Yo pelearé contra ti, le está diciendo el Señor a Gog y a sus aliados, y todos sus aliados con espada. Los voy a herir con espada, con peste, con lluvias torrenciales, con grandes piedras de granizo y fuego y azufre. Así te mostraré mi grandeza y traeré mayor fama sobre mi nombre, y todas las naciones del mundo oirán lo que he hecho y sabrán que yo soy el Señor. Así como los egipcios se dieron cuenta quién era el Señor cuando Dios destruyó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, las naciones del mundo se van a dar cuenta cuando el ejército más grande y el conjunto de naciones más poderosas se reúnan, especialmente todas las naciones. Ahí no está Estados Unidos, ni siquiera se menciona Colombia, ni se mencionan, a pesar de la inestabilidad y la ambigüedad en posición política de estos países latinoamericanos, ni siquiera figuran allí. Figuran todos los grandes pueblos tradicionalmente enemigos de Israel. Ellos tienen un pacto secreto, que es destruir a Israel. Estas naciones tienen en común una cosa: ellos, para sus proyectos, para sus propósitos, Israel es una piedra en el camino. Así lo describe Zacarías capítulo 12, como una piedra pesada es Jerusalén y su pueblo para las naciones del mundo, una piedra pesada que ellos creen que le está quitando, les está estorbando para sus macabros planes a futuro. Y por eso tienen un pacto secreto descrito en el Salmo 83. Miren, el Salmo 83 describe quiénes tienen ese pacto secreto de destruir a Israel. El verso 1 en adelante de este Salmo 83 dice: oh Dios, no te quedes silencioso, inactivo. ¿No escuchas el tumulto de tus enemigos? ¿No ves lo que hacen estos hombres altivos que te detestan? Es decir, aquí no es que detestan a Israel, sino que detestan a Dios. Llenos de astucia hacen planes contra aquellos a quienes tú amas. Y dicen: vengan, destruyamos su nación. Estoy leyendo puntualmente el verso 4 del Salmo 83. Dicen: vengan, destruyamos su nación. Que el nombre de Israel no vuelva a recordarse, es decir, borrar completamente del mapa y de la historia el nombre de Israel. Y dice
que desaparezca o que sea destruida y que desaparezca como nación, que no vuelva a existir como nación, ni siquiera su nombre recordarse. Es el plan que tienen los enemigos de Israel. Como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti. Hay un pacto de todas estas naciones tradicionalmente aliadas de Rusia, que son desde Siria en adelante hacia arriba, incluyendo el Líbano, vecino de Israel, Turquía, Irán, Irak y todos estos demás países del Golfo Pérsico, incluyendo los de ahí hacia arriba, de Azerbaiyán, de Armenia y Bielorrusia en la parte más alta, en fin, y Rusia mismo. Todos estos países, aliados permanentemente en todas sus grandes guerras, fueron parte de grandes imperios del pasado, estuvieron siempre juntos, y hoy, y en la profecía, siguen juntos todavía. Y dice que ellos tienen un pacto secreto. Ustedes escuchan frecuentemente cuál es el plan de Irán al enriquecer uranio y plutonio para enriquecer su sistema nuclear. Dice que su ambición es, o su plan es, borrar a Israel del mapa, que desaparezca Israel de la historia. Y desde luego, ese es un plan que tienen todos los aliados de él, de Israel. Entonces, verso 6 dice, se trata de los ismaelitas, aquí menciona las naciones, es decir, aquí menciona los ismaelitas. Recordemos que los ismaelitas se unieron en el capítulo 46 de Génesis. Los ismaelitas, tanto en el capítulo 36 de Génesis como en el 46, se unen los ismaelitas y se unen los de la casa de Esaú, hermano de Jacob, de Isaac, se unen en una sola familia y conformarán lo que fue Edom, es decir, el gran reino de los edomitas, que fue uno de los reinos más grandes, conocidos como el reino del desierto. Arabia Saudí quiere decir simplemente la casa de Ismael y de Esaú. Es lo que traduce la palabra Arabia Saudí. Se trata de los ismaelitas, los edomitas. Está leyendo textualmente el verso 6 del Salmo 83. Los moabitas, es decir, los de Moab, lo que es Jordania también. Los agarenos, los pueblos de las tierras de Jebal, de Amón, de Amalek, Filistea y Tiro, que es el Líbano. Asiria, que es Irak. En el verso 8 habla de Asiria, que es el país de Irak. Se han unido ellos también y está aliada con los descendientes de Lot, es decir, con Jordania y todos estos pueblos demás. En esta petición el salmista Asaf hace una petición a Dios en el verso 9. Hazle lo que una vez hiciste con Madián, a los que hiciste a Sísara y a Javín en el río Sison, y lo que hiciste en Endor, que sus cuerpos se quedaron pudriéndose hasta que fertilizaron la tierra. Haz que sus poderosos nobles mueran como Oreb y como Seb, que mueran todos sus príncipes como Seba y Salmona, quienes dijeron, vamos, adueñémonos de las praderas de Dios. Oh Dios mío, espárcelos con un soplo como a polvo, como paja entre el viento, como incendio en el bosque que ruge por el monte. Persíguelos con tus tormentas, atemorízalos con tus tempestades. Señor, desgárralos hasta que acepten lo grande de tu nombre. Es decir, hasta que se den cuenta que no están peleando contra Israel, sino que realmente están peleando contra el gran Dios del cielo, contra Elohim, el Dios todopoderoso.
que sean siempre puestos en vergüenza y que perezcan humillados, que sepan que tú eres el Señor. Estoy leyendo el verso, la parte final, el verso 18, perdón, estoy leyendo el verso 18, que es el verso último de este capítulo. Que sepan que tú eres el Señor y que ese es tu nombre, que sepan que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra, que tú eres el Yod, Hei, Vahei, que sería la traducción correcta aquí en este texto. Entonces, o sea, el gran Dios de Abraham, el gran Dios de Jacob, de Isaac, de Jacob, el gran Dios que habló con Moisés en el desierto en el capítulo 3, y desde luego en el resto de trato de Dios con él, ese es el Dios que el mundo finalmente conocerá, pero cuando sea demasiado tarde o demasiado tarde para estas naciones. Entonces, hemos hecho el recorrido. Entonces, si usted pensaba, ¿y qué va a pasar con Inglaterra? ¿Y qué va a pasar con este? ¿Y qué va a pasar con Francia? ¿Y qué posición va a tener Holanda? ¿O en qué lado va a estar este país? ¿O en qué lado va a estar Estados Unidos? No meta a Estados Unidos ni meta a estos países ahí, porque tradicionalmente estos países no han sido enemigos de Israel, sino que por el contrario, en todas las grandes decisiones que han tenido que tomar respecto a Israel, estos países han estado del lado de Israel. Entonces, eso quería informarles esta noche. Ahí escucharon ustedes. Qué cosa tan tremenda, poderoso el Señor. Oiga, ahí lo dijo. Es que lo dice la Biblia, no el predicador. Que los que pelean con Israel, lo dice el texto literal. Literal, los que pelean contra Israel, contra Dios pelean, van en contra de... Arranca esa hoja de la Biblia, arráncala, tú que eres enemigo de Israel, hazle así, ve ahí donde está leyendo el ministro y hazle así a la hoja, rípiala y sácala, si no te gusta. Si tú te irritas porque Dios ama a Israel, y fue Dios quien dijo, los que pelean contra Israel, contra Jehová pelean. Son palabras del mismo Dios. ¿No te gusta? Rípialo. O ve y demanda a Dios. Ponle una tutela a Dios. Ve allá a la corte y venga a denunciar a Jehová. Yo lo siento mucho. Nosotros oramos por todos. Oramos por Israel. Oramos por los enemigos de Israel. Están muriendo niños que no tienen nada que ver con esto. Pero yo no puedo decir que Dios odia a Israel. Y yo no puedo comenzar desde aquí o por las redes a decir locuras contra Israel. No, Señor, porque Dios sigue diciendo es mi pueblo. Que oramos por todos, sí, Señor. Pero Israel es el pueblo de Dios y la Biblia, usted lo leyó. Usted lo está leyendo, usted lo está escuchando. Los que pelean contra, lo repito una vez más, contra Dios pelean. Y esos tienen una deuda con Dios. Eso es lo que acabamos de ver. Así va a terminar Israel. Con la victoria. Israel, ¿cómo va a terminar? Ya vimos en el pasado cómo empezó todo. Valga la redundancia, en el pasado cómo arrancó esto de Israel, el odio hacia Israel. Y hoy acabamos de oír al hermano Antonio explicándonos cómo va a terminar Israel. ¿Cómo va a terminar? Con la victoria dada por el Señor. Nosotros desde acá oramos por todos esos pueblos enemigos de Israel y por Israel. Eso es lo que nos toca hacer. No podemos hacer más nada. Nosotros acá no podemos hacer más nada. Orar los unos por los otros. Pero no puedo comenzar, ni tú, fatuo, necio, comenzar a decir, ese Israel es un genocida, como decía el de la tierra, de la nación bolivariana. ¡Ese Estado judío! Ya usted sabe lo que dijo. Desde el fondo de mis vísceras. No, cuidadito. Cuidadito porque se te pueden dañar las vísceras. Cuidadito. Se te pueden dañar las vísceras y todo lo que no es víscera. Por estar hablando necedades. Lo que no debes hablar. Sigue diciendo la Biblia que Israel es el pueblo de Dios. Y los que pelean contra Israel, contra Dios pelean. Así va a terminar Israel. Con la victoria. ¿No te gusta? No es mi problema.
¿No te gusta cómo Dios habla de Israel? Arranca la página, arranca las hojas. Ese ya no es mi problema. Yo por aquí te publico la verdad, te presento la verdad. Nos vemos forzados, en el buen sentido de la palabra, a traerles una tercera entrega. Era la segunda nada más, pero nos vemos forzados a traerles una tercera entrega. La tercera entrega les hago un adelanto. Creo que ya les dije al principio, pero aquí les recapitulo. Ahora vamos a ver el fin de esas naciones. ¿Cuáles esas naciones que van a pelear contra Israel? Oye, es impresionante lo que Dios le va a hacer a esos pueblos. Todo el que es enemigo de Israel tiene una cuenta pendiente con Dios. ¿Cuándo lo vamos a ver? En nuestra tercera entrega. Que el Señor Jesucristo te bendiga. No te olvides de orar por Israel. No te olvides de orar por todos los pueblos hermanos, vecinos de Israel. Una guerra triste, no debería, pero lo único que tú y yo podemos hacer es orar por ellos. Que el Señor te bendiga.